Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Está todo roto y nadie va a arreglarlo por nosotros. La verdad es que aunque los medios finjan demencia, los empresarios finjan demencia, la oposición finja demencia, nosotros mismos muchas veces fijamos demencia en nuestra vida cotidiana porque hay que seguir sobrellevando el día a día. Y en el gobierno, bueno, no estoy seguro de que estén fingiendo, pero la verdad es que te asomás a la calle y la verdad es que lo que se ve es que está todo roto, que ese país que se diagnosticaba abiertamente antes de las elecciones de octubre, uno escuchaba a Viale, a Feynman, a todos los voceros diciendo la verdad es que este país así como está no da para más, que la economía no está para más, está todo por explotar. Bueno, pasó la elección de octubre y el resultado de repente hizo que se viera todo color de rosa. La realidad, cuando uno rasca un poco esa superficie, es muy distinta. Por ejemplo, veíamos ayer, vamos a hacer una breve selección de noticias de las últimas 24 horas nada más. Y no es una excepción, simplemente esto se repite día tras día. Por ejemplo, título en Clarín, en 15 meses se perdieron más de 17.000 empresas. Entre 2024 y el primer trimestre de 2025 abrieron menos de 80.000 firmas, pero cerraron casi 100.000 y el saldo negativo también dejó casi 20.000 empleos menos. Estos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo. El saldo de empresas entre altas y bajas fue negativo en todos los trimestres y recién en el primero de 2025 hubo más empleos creados que destruidos. Tendencia que, aunque no está en este dato, que tiene unos meses de rezago, sabemos que después se revirtió, que a partir de marzo, abril de este año, esa recuperación que parecía estar apareciendo se frenó y hasta se cayó, aunque el INDEC ahora diga lo contrario. Sigamos, esto es un video que se hizo viral en las redes mostrando la situación en una de las zonas comerciales más calientes de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos del barrio de Flores, donde ahora lo más común es ver las persianas bajas. Gente, otro local más en alquiler. La verdad que es impresionante todos los locales que están dejando y en plena fecha de temporada. Se supone que esta fecha no quedaba ni un local para alquilar. Bueno, ahí en alquiler. Bueno, se supone que en esta fecha no había gente. Bueno, yo recuerdo cuando tenía local acá en Flores, anteriormente por estas fechas no quedaba ni un solo local, menos a la calle, en galería tampoco, no quedaba ni un local para alquilar, literal. Te estoy hablando de hace 2 años atrás. El año pasado ya vino medio flojo la cosa para las inmobiliarias, pero bueno, esta es la viveza que ellos lograron, ¿no? Que no vaya todos juntos mal, porque nos fue mal primero a los fabricantes. Bien, está clara, la comparación es con hace 2 años, no hace 10. Estamos peor, mucho peor que
en noviembre de 2023 cuando estábamos tan mal que Milei ganó un balotaje con 56% de los votos. Esa me parece que es la medida de lo mal que se estaba en ese momento, por si algún distraído se perdió esa página. Pero bueno, hablamos de esa comparación y tenemos que hablar también del caso de Whirlpool, una empresa que se había radicado acá en la Argentina justamente en el año 2022, ya después de la pandemia, en pleno gobierno de Alberto Fernández. Digo, nadie se iba a dar por sorprendido con lo que iba a pasar. De hecho, me parece que esta noticia de cuando llegó Whirlpool a la Argentina es casi simultánea a la corrida que hubo tras la salida de Guzmán. No era un buen momento y aún así había una perspectiva de que hacia adelante podía crecer el mercado interno, se podía fortalecer y tenía sentido traer hacia la Argentina un proceso industrial que se hacía afuera. Bueno, esa planta que vino hace 3 años se está yendo ahora, con todos los costos que implica, además, cerrar una planta que abriste hace menos de 3 años y despedir a 220 trabajadores, pero es lo que está pasando. La marca de electrodomésticos había inaugurado en el 2022 y ahora cierra y despide. Ahí vemos la gente que llegó un día a trabajar. Los que están en YouTube se pueden sumar y ver cómo los hacen salir, además revisándoles las mochilas, las cajas donde se llevaban sus pertenencias para que no se lleven nada indebido. La humillación, además, del hecho de llegar un día a tu trabajo y que te digan, ¿sabes qué? Anda para casa porque esta fábrica no va a funcionar más. Sigamos con testimonios. Este es un panadero que hablaba ayer con Horacio Cabac y le explicaba cuál era la situación. Una cosa, porque estás hablando de prácticamente que estás obligado a aumentar la semana que viene un 50%, probablemente otro 50% más en lo que puede llegar a ser de próximas días. Tanto te están aumentando las cosas porque la inflación te dicen está entre 1.5, 1.8, ponele 2%. ¿Tanto aumentaron las cosas en el último momento que impactan en el precio de las facturas? Sí. Desde que estamos con este tema y la inflación nunca se vio reflejado en las góndolas de ningún lado, ni de almacenes, ni de kiosco, ni de combustible, ni de panadería, nada, porque vos imagínate, hablan de un 2% de inflación, pero a mí cada vez que me aumentan las cosas, me aumentan entre un 6 y un 8% y hasta un 12%. Las grasas y las margarinas aumentaron por 4ª semana consecutiva y ya suman más de un 20% de aumento. ¿Y cómo hago yo? Si ya vengo retrasado con los aumentos, que no los puedo llevar a cabo porque no hay venta. Vos imagínate, tenemos un 50% menos de venta de pan y un 75% menos de venta de todo lo que es las cosas dulces, factura, torta, ni hablar, sándwich de miga, ni hablar. Ya eso se hace todo por pedido. De hace 1 año y medio a la fecha nosotros vendemos un 50% menos de pan. Sí. Yo me levanto a la mañana, prendo la tele, pongo La Nación y veo la inflación del mes pasado un 1,5%. Llego a la panadería, viene el proveedor que me trae la materia grasa y me dice, che Martín, te aumentó un 30% la materia grasa. Y me acuerdo lo que vi en la tele y digo, ¿cómo muchachos? Y bueno, todo aumenta. Todo aumenta, aunque Cabac ponga cara de sorprendido, cualquiera que haga las compras, que más o menos tenga algún tipo de contacto con su economía doméstica, ni hablar. Si tenés una pyme, si das laburo y demás, saben lo difícil que está. Y casos como el de Whirlpool, que decíamos hace un rato, no están aislados. Veamos la placa 6, donde muestran cómo también despidos en Essen. La UOM Venado Tuerto contabiliza también 30 cesantías en Corben Amortiguadores y otras 120 en Corben Moto. Insisto, estamos haciendo un repaso de noticias de las últimas 24 o 48 horas. No nos estamos yendo ni a la semana pasada, ni al mes pasado. Y ahora pasemos directamente al tape 4, les pido, así no se hace larguísimo esto, porque es otro testimonio que se hizo viral en las redes de un comerciante que tuvo que cerrar 2 fiambrerías, pero que además cuenta cómo la reacción cuando él relata en las redes y expone esta situación en las redes es que la gente va y le hace bullying, lo gasta, se burla de lo que está pasando. Yo cerré 2 fiambrerías y la gente se nos caga de risa. Vos sabés que esto que está pasando, esta crueldad. El otro día vi un pibe que cerraba una blanquería, viste, que vendía sábanas, toallas y todo esto, y decía, bueno, tengo que cerrar porque no está entrando gente, qué sé yo.
y los comentarios, che, bueno, te lo mereces porque no sabes competir, ya no nos van a robar con los precios. Un trauma, pero están traumados. Cualquier psicólogo que los agarra a estos pibes se hace un festín, porque nunca jamás yo vi a una persona que tenga que cerrar un local que sube en su derrota un video diciendo, bueno chicos, la verdad que me fue mal, porque a nadie le gusta subir un video así. En vez de decir, bueno, quédate tranqui, ya van a andar las cosas bien. De hecho, inteligencia, nene. Si vos sos parte de este gobierno y hay una persona que está diciendo eso, si te lo querés ganar, decirle, che, loco, yo sé que es difícil, lamento que tengas que cerrar, pero quédate tranquilo que esto va a andar bien. No, ni siquiera son inteligentes. Le dicen, bueno, te lo mereces por fracasado. ¿Ese vos te crees que va a ir a votar a este presidente después? Encima que estoy cerrando y la gente que te sigue a vos me dice que soy un fracasado y un boludo, ¿te voy a ir a votar? Un poquito más de... No sé, yo creo que el que es así ya no se lo puede cambiar, ¿viste? Lamentablemente el que nació mala persona, no hay manera de darle vuelta al asunto. Y no va a faltar ahora quien haga un recorte de esto y después diga, pero ganaron las elecciones, entonces tan roto no está todo. Y yo voy a insistir con otra idea. Ganaron las elecciones porque estaba todo roto. Y Milei en todo caso lo está rompiendo más. Está atacando con una motosierra a un árbol que ya no daba frutos. Hace rato. Lo dijimos el otro día, poner un milico en el Ministerio de Defensa no rompe el pacto democrático. Milei puso un milico en el Ministerio de Defensa porque ese consenso ya estaba roto de antes. No porque la gente quiera que vuelvan los Falcón Verde, los vuelos de la muerte, las desapariciones, sino porque se asoció el nunca más con otros valores, se come, se cura, se educa, que en 40 años no se pudieron garantizar. La buena noticia, también decíamos el otro día, si uno quiere verlo desde una perspectiva un poco más optimista, es que Milei no representa un nuevo consenso, sino el rechazo al anterior. No hay un consenso mayoritario para que Argentina sea colonia, para que se naturalice el maltrato, o por lo menos yo estoy convencido de que esto es así. Y ahí, en ese consenso que todavía no se formó, pero que tenemos por delante, existe una oportunidad para los que creemos en un país y en un mundo distinto, para los que no queremos que se repitan estas escenas que vimos recién. Es una batalla que todavía está dándose, que todavía está en disputa. En los últimos días, después de la elección de Mamdani en Nueva York, se viralizó, salieron varias notas sobre un mensaje de Peter Thiel. ¿Se acuerdan de Peter Thiel, el dueño de Palantir, que es la empresa de espionaje más grande del mundo, que además es el ideólogo de Silicon Valley, un tipo que desde hace 15 a 20 años viene escribiendo ensayos diciendo que la democracia y la libertad no son compatibles, etcétera, etcétera, que estuvo 2 veces con Milei en la Casa Rosada también, y que destacaba este mensaje que se viralizó de Thiel, una idea que básicamente era que si los jóvenes viven endeudados y no pueden desarrollar su propio capital, no tienen incentivos para seguir siendo capitalistas. Entonces aparecieron títulos como Peter Thiel, el capitalismo no funciona para la gente joven. Lo cual suena bastante razonable y es un poco lo que venimos diciendo acá. Esto está extraído de un email que Peter Thiel le mandó en su momento a Mark Zuckerberg, Max Anderson y otros de estos capos, los dueños, Nick Clegg de las plataformas, los CEOs de las grandes plataformas, donde básicamente lo que dice Thiel es: yo sería la última persona en el mundo en defender al socialismo, pero cuando el 70% de los millennials se define como prosocialistas, debemos hacer algo más que decir que son estúpidos o que les lavaron el cerebro. Tenemos que tratar de entender por qué. Y la respuesta es sencilla: cuando uno está endeudado o la vivienda no es asequible, sin una parte de los beneficios del capitalismo es posible que se ponga en tu contra. Era una cadena de mails en la que estaban discutiendo cómo sería Estados Unidos y el mundo en el 2030. ¿Cuál es el detalle? Que no es una cadena de mails de ahora. Es algo que sucedió hace 5 años, hace 6 años casi, en enero del 2020. Cuando se escribía esto, Thiel, no tanto, pero sí Mark Zuckerberg y el resto del establishment de Silicon Valley estaban encolumnados con los demócratas. La profundización del último lustro de las crisis políticas, institucionales, el crecimiento de la ultraderecha esponsoreado por esta gente, por estos tipos, no son parte de ese diagnóstico, sino la respuesta que ellos mismos le dieron a ese diagnóstico. Es más fácil para ellos, da más ganancias para ellos corregir la democracia que corregir el capitalismo. Y ese me parece que es un contexto muy importante para entender
lo que está pasando, porque del otro lado falta un análisis que ponga en marcha mecanismos de la misma densidad, pero en sentido contrario. Lo que a esta altura está claro es que no hacer nada no es una opción. Los que creyeron que había que sentarse a esperar que esto pase, ya se están dando cuenta de su error. Miren, uno de los más importantes o el más importante asesor de los demócratas del último cuarto de siglo, 40 años, es un tipo que se llama James Carville. Es el que inventó la frase "la economía estúpido", que hizo ganar a Clinton en el 94. Carville, en marzo de este año, después de los primeros 2 meses de Trump, había sacado una nota, una editorial en el New York Times que fue replicada por medios de todo el mundo, donde proponía la maniobra política más audaz en la historia de los demócratas: rendirse y hacerse los muertos. Literalmente ese era el plan de Carville para derrotar a Trump. Si a alguno le suena o le parece parecido a lo que sucedió acá en los primeros meses de Milei, es porque algunos tuvieron la misma idea. Ya sea porque llegaron al mismo razonamiento o porque están en diálogo, no lo sé. Pero lo cierto es que esperaban que Trump se derrumbe bajo su propio peso y que la gente extrañe a los demócratas y los vaya a buscar. Bueno, Carville esta semana sacó otra nota donde básicamente dice: me equivoqué, se terminó lo woke, dice, es el turno de la rabia. Y escribe literalmente: tengo 81 años y sé que para muchos llevo la antorcha de una supuesta política centrista. Sin embargo, incluso para mí está clarísimo que el Partido Demócrata debe basarse en la plataforma económica más populista desde la Gran Depresión. Es hora de que los demócratas adopten una plataforma radical, agresiva, sin adornos, sin complejos y totalmente inconfundible de pura furia económica. A ver, voy a hacer un paralelismo. Es como si viniera el catalán Rubí a decirles que se enojen. Básicamente. Es la única salida del abismo, es lo que dice Carville. A ver, nadie garantiza el éxito y nadie garantiza que Carville no esté equivocado ahora como estaba equivocado en marzo. ¿Sí? Pero lo que está claro es que no hacer nada, que mirar para atrás, que la nostalgia no es una solución y todos se están dando cuenta de eso. Y cuando no hacer nada y mirar para atrás no es una solución, la que queda es ir para adelante. ¿Tenés plan? Mejor. Si no tenés plan, para adelante igual. El desafío, entonces, es construir, como decía Carville, esa agenda radical, agresiva, sin adornos, sin complejos, totalmente inconfundible de pura furia económica, porque la gente está económicamente furiosa, pero también que sea mayoritaria. No solo para ganar elecciones, sino también porque para implementar una agenda de ese tipo vas a necesitar un apoyo inmenso después. Imagínate si tenés en contra a los que tenés en contra. Yo ya he citado otras veces y lo voy a volver a hacer para terminar esto y para pasar al terreno propositivo, que es lo que siempre reclamamos y nos reclaman, a Rodrigo Núñez, que es un filósofo brasileño con sus características, que no es de los que se forjaron con los que ahora se ven como próceres, sino que es alguien de esta camada, de esta generación, debe tener más o menos la misma edad que yo, y eso le da otra mirada de las cosas. Y él habla de esta aparente contradicción entre radicalizarse y ampliarse. Y lo que dice es que hay que articular una visión plausible de cómo las personas podrían vivir mejor en un mundo organizado de manera diferente y ofrecer una idea de los pasos mediante los cuales ese mundo podría construirse sin requerir mayores sacrificios. Básicamente dice, no hay que tener debates ideológicos, hay que discutir ideas concretas. ¿Por qué? Porque radicalizar en abstracto y en un sentido puramente ideológico, lo más probable es que termine significando solo radicalizar la propia identidad. Y esa es una receta para el aislamiento. En cambio, Núñez lo que propone es construir alternativas que, sin temor a dar respuestas radicales a los problemas que se enfrentan, no dejen de comunicar con la realidad cotidiana de la mayoría de las personas. Y que parezcan no solo más sensatas y deseables que lo que se tiene ahora, sino que efectivamente sean realizables bajo las condiciones existentes. No porque se busque un camino medio, como los que dicen, bueno, hay que buscar un Astori para el peronismo, no buscando un compromiso, porque la ventana de lo posible se movió tanto hacia la derecha en los últimos años, que buscar un punto medio significa seguir fingiendo que las cosas pueden volver a ser como antes o seguir siendo como ahora y perder un tiempo que ya no tenemos en evitar que un mundo donde los desastres naturales, los conflictos sociales y la represión sin precedentes se agraven y sean la nueva normalidad. Y por eso dice, es necesario redefinir qué se entiende por realista, qué se entiende por posible, incluso qué se entiende por racional.
transformar el límite de lo posible, que no deja de ser el objetivo último de la política. Y concluye, termino con esto, para hacer política no basta con querer, es necesario calcular las mediaciones. Para hacer política transformadora, sin embargo, tampoco basta con calcular esas mediaciones. Siempre es necesario calcularlas hacia arriba, tensarlas, llevarlas hasta el límite. Nadie es radical en términos abstractos. Un radicalismo abstracto es meramente estético, es una performance. Ser políticamente radical es ser radical en relación a una situación concreta. Descubrir aquí y ahora cuál es la posición más transformadora posible y capaz de conquistar la máxima adhesión para adoptarla, llevarla adelante y producir los mayores efectos que en un momento futuro hagan posibles mayores y mejores objetivos. Me parece que en este marco de tanta agresión que estamos recibiendo, la discusión tiene que pasar un poco por acá, mirando lo que está pasando en el mundo, mirando lo que están pensando personas que están pensando en problemas parecidos a los nuestros, porque como lo charlaba hace un rato Ari con Ofelia, que también está desde su propia óptica pensando en respuestas a estas preguntas, si criticamos el individualismo, si decimos que hay que recomponer la comunidad, bueno, la solución siempre se tiene que dar a través de intercambios y a través de compartir las visiones que tenemos cada uno de nosotros sobre esto y no desde un lugar iluminado de una sola persona. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?